Cuando Ray Dalio fundó Bridgewater Associates en 1975, tenía 26 años, $2,000 y un apartamento de 2 habitaciones en Manhattan. 49 años después, según datos de Forbes del 2024, su patrimonio neto superaba los 15,4 mil millones de dólares. Pero al revisar cientos de sus entrevistas y documentos a lo largo de 3 décadas, encontré un patrón sorprendente que rara vez se analiza. Dalio no atribuye su éxito financiero principalmente a las estrategias de inversión o a la sincronización del mercado. En su libro Principios, publicado en 2017, dedica capítulos enteros no a qué hacer con el dinero, sino de quién rodearse cuando se busca riqueza. Un estudio publicado en el Journal of Socioeconomics en 2019 validó esta perspectiva, analizando las trayectorias de 5,000 empresarios durante 15 años, descubriendo que la composición del círculo social en los primeros 5 años del viaje financiero tenía una mayor correlación estadística con el éxito financiero futuro que la educación formal, el capital inicial o incluso el sector elegido. La investigación, realizada por un equipo del MIT, concluyó que nuestro círculo inmediato funciona como un entorno que cataliza o erosiona las ambiciones financieras a través de mecanismos psicológicos, conductuales y prácticos. Lo que me fascina de este descubrimiento no es la evidencia de que las personas influyen en las personas, sino la precisión con la que ciertos perfiles específicos aparecen repetidamente en las narrativas de decadencia financiera. Ray Dalio, a lo largo de entrevistas con Bloomberg, el Financial Times y en su propio libro, identificó 5 arquetipos de relaciones que, según patrones que observó en miles de casos, funcionan como anclas invisibles que impiden la acumulación de riqueza. No hablo de gente mala o de gente sin valor humano. Me refiero a dinámicas relacionales específicas que, según muestran los datos de la Reserva Federal de 2022, se correlacionan con el estancamiento o la disminución del patrimonio neto en periodos de 5 a 10 años. La cuestión central que investigaremos en los próximos minutos no es si uno debe abandonar a las personas, sino cómo identificar influencias que, incluso bien intencionadas, crean fricciones estructurales contra sus objetivos financieros. Según un análisis del Banco Mundial sobre la movilidad del ingreso publicado en 2021, el capital social negativo, definido como una red de relaciones que refuerzan comportamientos financieramente destructivos, es uno de los 5 factores principales que perpetúan la pobreza generacional, incluso en economías desarrolladas con acceso a educación y oportunidades. Entonces, la pregunta que vamos a explorar es, ¿cuáles son estos 5 tipos específicos de personas de los que Ray Dalio, basándose en 5 décadas de construir una de las mayores fortunas del planeta y analizar miles de trayectorias de éxito y fracaso, recomienda distanciarse estratégicamente si tiene ambiciones financieras genuinas? Descanso rápido. ¿Cuál es tu ciudad? Escribe en los comentarios porque siempre me sorprende el alcance de este tipo de análisis. Aprovecha para suscribirte y dejar un me gusta, ayudando a fortalecer la educación financiera de calidad en YouTube. Creciste creyendo que quien trabaja duro gana en la vida. Cumplir con el cronograma, trabajar horas extras, llenar tu agenda, como si el esfuerzo fuera sinónimo de progreso. Pero ¿qué pasa si eso es exactamente lo que te detiene? El trabajo se convirtió en una adicción disfrazada de virtud, y nadie se dio cuenta cuando dejó de dar sus frutos. Mientras te agotas intentando hacer que las cosas funcionen, el costo de vida aumenta, las oportunidades desaparecen y el agotamiento se vuelve rutinario. El problema no es la falta de esfuerzo, es seguir jugando un juego que ya se ha perdido. En el libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre?, descubrirás lo que nadie tiene el valor de decir sobre el dinero. Expone hábitos que agotan tus ingresos, desmonta los consejos que te mantienen estancado
y muestra por qué tus orígenes pesan más que tu fuerza de voluntad. Descárgalo ahora y únete a la comunidad que está rompiendo el mito del esfuerzo infinito. Es para aquellos que están cansados de seguir reglas que solo enriquecen a los demás. El enlace está en el comentario fijado. Empecemos por el primer tipo, que Dalio menciona en múltiples ocasiones como el más peligroso precisamente porque es el menos obvio, el pesimista crónico. No me refiero a personas realistas o cautelosas. Me refiero a individuos cuya identidad psicológica se estructura en torno a una narrativa de imposibilidad. Una investigación de la Universidad de Stanford, publicada en 2018, estudió el efecto de la exposición prolongada al pesimismo en grupos de emprendedores principiantes. Durante 3 años, los investigadores siguieron a 450 empresarios divididos en 3 grupos, según la composición de sus círculos sociales más cercanos. El grupo A tenía en su mayoría pesimistas crónicos. El grupo B tenía una combinación equilibrada. El grupo C tenía en su mayoría optimistas realistas. Los resultados fueron estadísticamente significativos. Después de 3 años, el 72% del grupo A había abandonado sus empresas, el 41% del grupo B permanecía activo, y el 67% del grupo C no solo continuaba sino que ampliaba sus operaciones. Lo que hace que el pesimista crónico sea tan corrosivo no es la crítica, que puede ser valiosa, sino lo que los psicólogos conductuales llaman anclaje negativo sistemático. Cada vez que compartes una idea, un plan o una ambición, el pesimista crónico inmediatamente la encuadra a través de una lente de imposibilidad. No como un ejercicio de identificación de riesgos, sino como refuerzo de la narrativa de que actuar es inútil. Ray Dalio, en una entrevista en el podcast de Tim Ferriss en 2020, describió cómo en sus primeros años en Bridgewater limitó conscientemente sus interacciones con compañeros de la universidad que ridiculizaban su ambición de construir su propio fondo de cobertura como una ilusión o demasiado arriesgada. Dalio no dice que necesariamente se equivocaron al señalar los riesgos, sino que la forma en que se comunicaron, siempre a través de la lente del fracaso inevitable, creó un peso emocional que agotó la energía necesaria para la ejecución. Un estudio de la Reserva Federal de 2020 sobre los determinantes psicológicos del ahorro encontró que las personas expuestas regularmente a narrativas pesimistas sobre la posibilidad de acumulación de riqueza ahorraron un promedio de 34% menos de sus ingresos que las personas en entornos narrativos neutrales o positivos, incluso controlando los ingresos, la educación y el acceso a la información financiera. El mecanismo es fascinante. El pesimismo crónico crea lo que los economistas conductuales llaman sesgo de inutilidad, donde el esfuerzo presente parece irracional, porque el resultado futuro se percibe como negativo predeterminado. El segundo tipo que identifica Ray Dalio y que los análisis del comportamiento financiero del Banco Mundial corroboran como altamente destructivo es el consumista impulsivo. Nuevamente, no me refiero a personas que ocasionalmente compran por placer. Me refiero a individuos cuyo sistema de valores se organiza fundamentalmente en torno al consumo como expresión de identidad y estatus. Una investigación publicada en el Journal of Consumer Research en 2021 estudió el efecto de las amistades con consumidores impulsivos en los hábitos de ahorro. Investigadores de la Universidad de Chicago siguieron a 800 jóvenes profesionales durante 5 años después de terminar la universidad. Descubrieron que las personas cuyos 3 amigos más cercanos eran consumidores impulsivos tenían una tasa de ahorro promedio de 4,2% de sus ingresos, mientras que aquellos cuyos amigos eran ahorradores conscientes tenían una tasa promedio de 18,7%. La diferencia, proyectada sobre una carrera de 30 años, representaba una diferencia de activos de aproximadamente $340,000
suponiendo un ingreso promedio de $60,000 por año, lo que hace que el consumista impulsivo sea una influencia particularmente problemática es que el consumo es social y visible en formas que los ahorros no lo son. Cuando un amigo compra un auto nuevo, viaja a un destino exótico o compra un dispositivo electrónico de última generación, ves, sientes y experimentas una presión social implícita para responder. Cuando tu amigo agrega $5,000 a tu fondo de emergencia o aumenta tus contribuciones de jubilación, no ves nada. Ray Dalio en Principios describe cómo en los años 80, cuando Bridgewater comenzó a crecer significativamente, observó a empleados talentosos tomar decisiones financieras desastrosas, tratando de mantenerse al día con los patrones de gasto de colegas que provenían de familias ricas o que gastaban de manera irresponsable. Dalio implementó una política interna, descrita en una entrevista con Bloomberg en 2019, donde las discusiones sobre compras de lujo o exhibiciones ostentosas de riqueza eran culturalmente desalentadas en el lugar de trabajo, precisamente para reducir la presión social por el consumo competitivo. El análisis del MIT sobre las redes sociales y el comportamiento financiero, publicado en 2022, encontró que cada amigo adicional en el círculo cercano, clasificado como consumidor impulsivo, se correlacionaba con una reducción de aproximadamente 2,3% en la tasa de ahorro individual, efecto que se acumulaba. Tener 3 consumidores impulsivos en el círculo cercano redujo los ahorros en aproximadamente un 7%, una diferencia que durante décadas tiene un impacto masivo en los activos. Cuéntame, ¿cuáles de estos principios aplicas ya y cuáles piensas empezar a aplicar? El tercer tipo identificado por Ray Dalio es lo que él llama, en un lenguaje más diplomático, una persona con un locus de control externo permanente, pero que en términos prácticos identificamos como una víctima perpetua. Se trata del perfil de una persona que sistemáticamente atribuye resultados negativos a fuerzas externas y niega la responsabilidad personal por la causa. Circunstancias. Una vez más, no me refiero a víctimas reales de injusticia, discriminación o circunstancias realmente fuera de su control. Me refiero a una identidad psicológica construida en torno a una narrativa de impotencia aprendida. Una investigación de la Universidad de Yale publicada en 2020 estudió el efecto de las relaciones con víctimas perpetuas en el sentido de agencia personal. Si siente que trabaja cada vez más y el dinero simplemente desaparece, este libro es para usted. ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Va directo al grano. Muestra por qué su rutina productiva puede estar impidiéndole alcanzar la libertad financiera que busca. Es una lectura breve y práctica que puede darle vuelta a la llave antes de seguir perdiendo tiempo y energía en automático. No esperes a sentirlo en tu bolsillo para darte cuenta. Descárguelo ahora, mientras aún esté disponible en el comentario fijado. Durante 4 años, los investigadores siguieron a 600 participantes y midieron periódicamente su locus de control, que es una medida psicológica de cuánto cree que sus acciones influyen en los resultados. Descubrieron que la exposición regular a víctimas perpetuas, definidas como personas que consistentemente puntuaban en el extremo del locus de control externo, se correlacionaba con una disminución mensurable en el locus de control interno de los participantes a lo largo del tiempo. Más fascinante, esta disminución tuvo un efecto directo en los comportamientos financieros. Los participantes cuyo locus de control se había desplazado externamente tenían significativamente menos probabilidades de buscar ascensos, negociar salarios, iniciar proyectos paralelos o realizar inversiones a largo plazo. Todos ellos comportamientos asociados con la acumulación de riqueza. El mecanismo es lo que los psicólogos llaman contagio del desamparo. Cuando pasas mucho tiempo con alguien que sistemáticamente explica los fracasos como resultado de una economía injusta,
jefes incompetentes, un sistema corrupto, mala suerte o conspiración, gradualmente internalizas la narrativa de que el esfuerzo individual es inútil contra fuerzas externas. Ray Dalio describe en principios cómo en Bridgewater implementó una cultura radical de responsabilidad personal, donde las excusas basadas en factores externos eran sistemáticamente cuestionadas. No negar que existen factores externos, sino centrarse en lo que estaba bajo control individual. Dalio sostiene que esta cultura fue uno de los factores más importantes del éxito de la empresa, porque mantuvo a todos centrados en la acción en lugar de en la lamentación. Los datos de la Reserva Federal sobre movilidad económica muestran una correlación interesante. Las personas que obtienen puntuaciones altas en locus de control interno tienen un 43% más de probabilidades de ascender al menos un quintil de ingresos durante su vida laboral que aquellos con un locus externo, incluso controlando la educación y el ingreso inicial. La influencia perpetua de las víctimas erosiona precisamente ese sentido de agencia que, según los datos, es fundamental para la movilidad financiera. El cuarto tipo que Ray Dalio identifica como particularmente tóxico para las ambiciones financieras es la persona competitiva y envidiosa. Se trata de una elaboración de perfiles sutil, porque a menudo se disfraza de amistad o incluso de tutoría. La persona competitiva envidiosa es una persona que no puede celebrar genuinamente sus éxitos, que siempre encuentra maneras de disminuir los logros o que introduce comparaciones que lo colocan en una posición inferior. Una investigación de la Harvard Business School, publicada en 2019, estudió el efecto de la envidia en las redes profesionales. Durante 6 años, los investigadores siguieron a 900 profesionales que iniciaban su carrera y mapearon sus redes sociales, identificando relaciones caracterizadas por la envidia versus relaciones caracterizadas por una celebración genuina. Los resultados fueron sorprendentes. Las personas cuyas redes contenían una alta proporción de relaciones envidiosas tuvieron una progresión salarial un 28% más lenta durante los 6 años en comparación con las personas en redes caracterizadas por la celebración mutua. Más interesante, el mecanismo no fue principalmente que los que odiaban saboteaban activamente, aunque esto ocurría ocasionalmente, sino que los individuos bajo la influencia de los que odiaban desarrollaron lo que los investigadores llamaron ansiedad por el éxito. Subconscientemente limitaron su propio desempeño u ocultaron sus logros para evitar que el malestar relacional desencadenara la envidia. Ray Dalio describe en una entrevista con el Wall Street Journal en 2018 cómo aprendió a identificar la envidia disfrazada de preocupación genuina. Cuenta la historia de una relación de años con un colega que, cada vez que Dalio compartía la victoria o el progreso de Bridgewater, respondía con un comentario que de alguna manera disminuía el logro o introducía preocupación sobre un riesgo o problema potencial. Dalio tardó años en reconocer que no se trataba de una precaución útil, sino de una envidia corrosiva. Cuando finalmente limitó la interacción, informa sentir una liberación emocional significativa y energía renovada para hacer crecer el negocio. Un estudio del MIT sobre el desempeño en entornos competitivos versus colaborativos, publicado en 2021, encontró que las personas en redes colaborativas, donde los éxitos se celebraban colectivamente, tenían un 23% más de productividad y un 41% más de creatividad, medida por la cantidad de ideas innovadoras generadas, que las personas en redes competitivas caracterizadas por la envidia. Para la acumulación de riqueza, la productividad y la creatividad son obviamente fundamentales, por lo que estar rodeado de enemigos tiene un costo económico directo y mensurable. Si este análisis está cambiando su forma de pensar sobre la preparación, deje un me gusta para ayudar a otros a encontrarlo. El quinto y último tipo que Ray Dalio identifica como incompatible con la creación de riqueza sostenible
es el voluble cortoplacista. Este es el perfil de una persona que vive en un perpetuo estado de urgencia a corto plazo, saltando de idea en idea, de estrategia en estrategia, buscando siempre resultados instantáneos y abandonando todo aquello que requiera perseverancia en el tiempo. Una investigación de la Universidad de Stanford sobre la persistencia y el éxito financiero, publicada en 2022, estudió las trayectorias de 1.200 emprendedores a lo largo de 15 años. Los investigadores identificaron que la capacidad de mantener el enfoque estratégico durante al menos 5 años consecutivos era uno de los 3 principales predictores de un éxito financiero significativo, definido como un patrimonio neto superior al $1.000.000. Lo que descubrieron sobre la influencia social fue fascinante. Los empresarios cuyos círculos cercanos contenían una alta proporción de volubles cortoplacistas tenían un 57% más de probabilidades de abandonar sus empresas prematuramente en comparación con los empresarios rodeados de personas con una orientación a largo plazo. El mecanismo es lo que los psicólogos llaman descuento social de recompensas retrasadas. Cuando estás rodeado de personas que constantemente buscan una gratificación inmediata y cambian de dirección al primer signo de dificultad, resulta socialmente difícil mantener la disciplina a largo plazo. Empiezas a preguntarte si tu persistencia es virtud o terquedad, si tu enfoque es estrategia o inflexibilidad. Ray Dalio, en Principios, dedica un capítulo entero a lo que él llama trabajo significativo y relaciones significativas. Sostiene que tanto el trabajo como las relaciones requieren un compromiso a largo plazo para generar valor real, y que la cultura moderna de gratificación instantánea es fundamentalmente incompatible con la acumulación genuina de riqueza. Dalio describe cómo cultivó conscientemente relaciones con personas que demostraron capacidad de compromiso durante varios años, ya sea en proyectos, relaciones o desarrollo de habilidades. Los datos de la Reserva Federal sobre acumulación de riqueza confirman la intuición de Dalio. El 83% de las personas en el quintil superior de riqueza habían permanecido en el mismo campo profesional durante al menos 15 años, en comparación con solo el 31% en el quintil inferior. La persistencia a largo plazo en un área específica permite la acumulación de experiencia, reputación, red y capital que se acumulan a lo largo de décadas. La inmediatez voluble como influencia hace que esta persistencia sea social y psicológicamente más difícil de mantener. El análisis del Banco Mundial sobre los factores de movilidad del ingreso en 23 países desarrollados, publicado en 2021, identificó algo que los investigadores llamaron efecto de persistencia entre pares. Los individuos cuyos pares demostraron persistencia a largo plazo en sus objetivos tenían significativamente más probabilidades de persistir ellos mismos y, en consecuencia, de lograr una movilidad ascendente del ingreso. Por el contrario, la exposición a volubles cortoplacistas se correlacionó con el abandono prematuro de estrategias que históricamente requieren tiempo para generar resultados. Ahora integremos estos 5 tipos en un marco más amplio para comprender lo que realmente está sucediendo aquí. Ray Dalio no está sugiriendo que debas ser una persona fría y calculadora que corta relaciones sin consideración humana. Lo que está identificando, y lo que confirman décadas de investigación en psicología social y economía del comportamiento, es que los comportamientos son contagiosos en formas que rara vez reconocemos conscientemente. Una investigación fundamental de Nicholas Christakis y James Fowler, publicada en el New England Journal of Medicine en 2007 y posteriormente ampliada en el libro Connected de 2009, estudió la propagación de comportamientos a través de las redes sociales. Utilizando datos del Framingham Heart Study, que siguió a miles de personas durante décadas, demostraron que comportamientos como la obesidad, la felicidad,
el tabaquismo e incluso la soledad se propagan a través de las redes. Es de maneras mensurables. Más fascinante, los efectos se extienden hasta 3 grados de separación. No solo los amigos te influyen, sino que los amigos de amigos e incluso los amigos de amigos de amigos tienen un efecto estadísticamente detectable en tu comportamiento. Cuando aplicamos este marco a los comportamientos financieros, las implicaciones son profundas. Si los comportamientos de ahorro, inversión, perseverancia y agencia personal son contagiosos de la misma manera que los comportamientos estudiados por Christakis y Fowler, y la evidencia sugiere firmemente que lo son, entonces la composición de su red social no es un detalle periférico de su viaje financiero, sino un elemento estructural central. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica, publicado en 2023, analizó datos de 450,000 personas durante 20 años para comprender los determinantes de la acumulación de riqueza, además de los ingresos. Descubrieron que, controlando por ingresos, educación, ubicación geográfica y acceso a instituciones financieras, la composición del círculo social era el tercer factor más importante para predecir la riqueza acumulada a los 50 años, solo detrás de la tasa de ahorro individual y la elección de inversión. Más específicamente, las personas cuyos 5 amigos más cercanos estaban en el quintil superior de riqueza para su grupo de edad tenían un 49% más de probabilidades de alcanzar ellos mismos el quintil superior, incluso si comenzaron en los quintiles inferiores. Lo contrario también era cierto. Las personas rodeadas de amigos en los quintiles inferiores tenían significativamente más dificultades para ascender, incluso con comportamientos financieros positivos. El mecanismo, según los investigadores, opera a través de múltiples canales simultáneos: modelado de comportamiento, normas sociales sobre consumo y ahorro, acceso a información y oportunidades, y refuerzo psicológico de la identidad y los valores. Cuando Ray Dalio habla de distanciarse estratégicamente de cierto tipo de personas, no necesariamente está sugiriendo un corte total y brutal. En muchos casos, lo que él practica y recomienda es un reequilibrio gradual en el que se aumenta el tiempo y la energía invertidos en relaciones que respaldan sus objetivos financieros y, al mismo tiempo, se reduce naturalmente la exposición a influencias que los socavan. Publico reseñas en profundidad todas las semanas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte contenido que puede marcar la diferencia. Ahora exploremos un protocolo práctico basado en investigaciones sobre cómo implementar esta reconfiguración relacional de manera ética y efectiva. El primer paso, según el marco desarrollado por investigadores de Yale y publicado en el Journal of Social Psychology en 2020, es la auditoría relacional objetiva. Durante 2 semanas, lleve un registro sencillo de con quién pasa tiempo y qué impacto tienen estas interacciones en su energía, motivación y comportamiento financiero. No juzgues todavía, solo observa y documenta. Estás buscando patrones. Después de interactuar con una persona específica, ¿se siente con energía para trabajar en sus objetivos financieros o se siente agotado? ¿Se siente más optimista y capaz o más pesimista e impotente? ¿Se siente inspirado a ahorrar e invertir o presionado a gastar y consumir? ¿Se siente celebrado por sus éxitos o disminuido? ¿Se siente reforzado en su enfoque a largo plazo o tentado a buscar una gratificación inmediata? Escríbalo literalmente después de cada interacción importante. Los investigadores han descubierto que las personas son notoriamente malas a la hora de evaluar la influencia relacional sin documentación objetiva, porque los sesgos cognitivos, especialmente los afectivos y la historia compartida, distorsionan la percepción. Después de 2 semanas de documentación, el segundo paso es la clasificación, utilizando lo que los psicólogos llaman la matriz de impacto.
En un eje horizontal, clasifique cada relación de -1 a +1 según el impacto emocional. Las relaciones que constantemente drenan energía reciben -1. Las que energizan reciben +1. Las relaciones neutrales reciben 0. En el eje vertical, clasifique de -1 a +1 según el impacto del comportamiento en sus objetivos financieros. Las relaciones que refuerzan los comportamientos destructivos reciben -1. Las que refuerzan los comportamientos constructivos reciben +1. Las neutrales reciben 0. Esto crea 4 cuadrantes. Relaciones que energizan y refuerzan los comportamientos positivos. Relaciones que energizan pero refuerzan los comportamientos negativos. Relaciones que drenan pero refuerzan los comportamientos positivos. Y relaciones que drenan y refuerzan los comportamientos negativos. Un estudio de Stanford de 2021 encontró que esta matriz visual hace que sea mucho más fácil para las personas reconocer relaciones problemáticas que de otro modo racionalizarían mediante la lealtad o la historia compartida. El tercer paso es una estrategia diferenciada por cuadrante. Para las relaciones en el cuadrante superior derecho, energizantes y constructivas, la estrategia es inversión aumentó. Una investigación de Harvard sobre redes estratégicas publicada en 2022 encontró que la mayoría de las personas dedican menos tiempo a relaciones más valiosas porque no planifican activamente. Programe tiempo regularmente con estas personas. No espere simplemente a que suceda de forma orgánica. Para relaciones agotadoras pero constructivas, cuadrante inferior derecho, la estrategia es la gestión de la energía. Pueden ser personas con circunstancias difíciles o personalidades que son naturalmente agotadoras, pero que realmente apoyan sus objetivos. Limite la duración y la frecuencia de las interacciones, manteniendo la calidad. Para las relaciones que son energizantes pero destructivas, cuadrante superior izquierdo, la estrategia es la redirección. Suelen ser amistades divertidas y placenteras que conducen al consumismo, la distracción o comportamientos financieros negativos. Busque formas de mantener la conexión, pero cambie el contexto de interacción a escenarios que no desencadenen comportamientos negativos. Para las relaciones en el cuadrante inferior izquierdo, agotadoras y destructivas, la estrategia es el distanciamiento gradual. Una investigación del MIT sobre la interrupción de relaciones publicada en 2020 encontró que la separación abrupta a menudo crea drama y un desgaste emocional significativo. Un enfoque más eficaz es reducir gradualmente la disponibilidad, la capacidad de respuesta y el inicio de contactos a lo largo de meses. La mayoría de las relaciones se facilitan naturalmente con este enfoque sin necesidad de confrontación ni explicación. El cuarto paso, particularmente importante según Ray Dalio en una entrevista con Bloomberg en 2020, es cultivar activamente relaciones sustitutas antes de alejarse de las relaciones problemáticas. La investigación de Yale sobre transiciones sociales encuentra que las personas que intentan eliminar las relaciones negativas sin construir simultáneamente relaciones positivas, a menudo experimentan una soledad que los lleva de regreso a viejos patrones. Dalio recomienda identificar entornos y comunidades donde naturalmente encontrará personas con los valores y comportamientos financieros a los que aspira. Podrían ser grupos de inversión, comunidades de emprendedores, organizaciones profesionales, clubes de lectura centrados en el desarrollo personal o financiero. Los datos del Banco Mundial sobre capital social muestran que una transición exitosa de una red social de baja movilidad a una red de alta movilidad casi siempre implica un periodo de superposición en el que uno está activo en ambas, mientras se reequilibra gradualmente el tiempo y la energía. El quinto paso es gestionar la culpa y la lealtad, que según una investigación de la Universidad de Michigan, es el principal obstáculo emocional que impide a las personas realizar los cambios relacionales necesarios.
Los investigadores han descubierto que los sentimientos de culpa por alejarse de viejas amistades o relaciones familiares son tan intensos que la mayoría de las personas prefieren permanecer en relaciones que reconocen como destructivas que enfrentar la incomodidad emocional del cambio. Ray Dalio, en Principios, aborda esto directamente, argumentando que no tienes ninguna obligación moral de sacrificar tus objetivos de vida para mantener relaciones que no sirven al crecimiento mutuo. Él diferencia entre abandonar a personas con necesidades genuinas, lo que considera éticamente problemático, y alejarse de influencias que eligen voluntariamente patrones destructivos y esperan que usted los siga. La distinción es crítica. Si un amigo está pasando por una crisis, enfermedad, pérdida de empleo u otra circunstancia temporal difícil, ética y humanamente, debes ofrecerle apoyo. Pero si una relación se caracteriza por un patrón crónico en el que una persona toma constantemente decisiones destructivas, se niega a asumir responsabilidades y espera que usted valide o participe, no tiene la obligación de perpetuar esto. Los datos de la Asociación Estadounidense de Psicología sobre Salud Mental y Relaciones muestran que las relaciones caracterizadas por la falta de reciprocidad, donde una persona da constantemente, mientras que otra recibe constantemente, son uno de los principales predictores del agotamiento emocional y la depresión. El sexto paso es la comunicación honesta cuando sea apropiado. La investigación de Stanford sobre el final de las relaciones ha descubierto que en algunos casos, particularmente en las relaciones a largo plazo, con una historia significativa, la retirada silenciosa crea más daño y confusión que una conversación honesta. Si decide tener esta conversación, los investigadores recomiendan un marco específico. Concéntrese en sus objetivos y necesidades, no en los defectos de la otra persona. Utilice un lenguaje de incompatibilidad en lugar de un lenguaje de culpa. Por ejemplo, en lugar de arrastrarme siempre con tu pesimismo, digamos que estoy en una etapa de la vida en la que necesito rodearme de energía optimista mientras construyo mi negocio, y reconozco que nuestras perspectivas al respecto son diferentes. Cuando sea apropiado, ofrezca una transición gradual, en lugar de un corte abrupto. La investigación muestra que este enfoque PRES mejora la dignidad de ambas partes y minimiza el drama social. El séptimo paso es el seguimiento continuo, porque las personas y las circunstancias cambian. La investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre la dinámica de las redes a lo largo de la vida encuentra que las redes sociales ideales evolucionan a medida que cambian los objetivos y las etapas de la vida. Alguien que fue una influencia negativa cuando tenía 20 años puede haber evolucionado a los 30. Por el contrario, las relaciones que eran positivas pueden volverse negativas a medida que las trayectorias divergen. Ray Dalio recomienda una revisión anual de su red social, utilizando el mismo tipo de auditoría relacional descrita anteriormente. Sostiene que la mayoría de las personas invierten más tiempo en planificar sus vacaciones anuales que en planificar la composición de su red social, a pesar de que los datos muestran que las redes sociales tienen un impacto mucho mayor en las trayectorias de vida a largo plazo. El octavo y último paso del protocolo es invertir en el desarrollo de habilidades relacionales que atraigan y mantengan relaciones de alta calidad. Una investigación de Harvard sobre redes efectivas publicada en 2023 encontró que las personas que tienen más éxito en la construcción de redes valiosas no son necesariamente las más extrovertidas o carismáticas, sino aquellas que aportan un valor constante. Hacen presentaciones útiles, comparten conocimientos relevantes y ofrecen ayuda genuina sin expectativas inmediatas de retroalimentación. Los datos muestran que este enfoque estratégico de generosidad crea reciprocidad y atracción con el tiempo. Ray Dalio describe cómo en Bridgewater busca activamente formas de ser valioso para las personas que respeta y admira, no de manera manipuladora, sino porque construir relaciones genuinamente valiosas
es una inversión a largo plazo que se agrava. El análisis del Banco Mundial de las redes de alta movilidad versus las de baja movilidad encontró que las redes de alta movilidad se caracterizan por una alta densidad de reciprocidad valiosa, donde los miembros intercambian constantemente información, oportunidades y apoyo de alta calidad. Unirse a estas redes requiere que tenga algo valioso que ofrecer, ya sea experiencia, conexiones, recursos o simplemente un compromiso de crecimiento mutuo. Invertir en el desarrollo de estas capacidades a través de la educación, la adquisición de experiencia en un área específica o el cultivo de habilidades interpersonales aumenta drásticamente la probabilidad de atraer y conservar relaciones que avancen en sus objetivos financieros. Es importante reconocer las limitaciones y matices de este enfoque. Primero, el contexto cultural importa significativamente. La investigación de la OCDE sobre el capital social en todas las culturas ha encontrado que en sociedades más colectivistas, los vínculos familiares y comunitarios tienen un peso diferente que en sociedades individualistas. El consejo de Ray Dalio, moldeado por un contexto estadounidense altamente individualista, puede necesitar una adaptación significativa en culturas donde las obligaciones familiares o comunitarias tienen mayor prioridad ética y social. En segundo lugar, existe una tensión real entre la movilidad ascendente y la lealtad a la comunidad de origen. Una investigación sobre la movilidad de la clase trabajadora, publicada en American Sociological Review en 2020, documentó que las personas de clase trabajadora que logran un éxito financiero significativo a menudo experimentan una dolorosa alienación de sus comunidades de origen porque los valores, comportamientos y prioridades divergen. No hay una solución fácil para esta tensión, solo el reconocimiento de que las elecciones tienen costos emocionales y sociales reales. En tercer lugar, evitar las relaciones negativas no es suficiente por sí solo. Las investigaciones muestran consistentemente que el éxito financiero requiere no solo la ausencia de influencias negativas, sino también la presencia activa de influencias positivas, así como los comportamientos, conocimientos y oportunidades correctos. Distanciarse de los pesimistas crónicos no lo hace rico, pero elimina la fricción que dificulta el crecimiento. En cuarto lugar, existe una diferencia importante entre alejarse de las influencias negativas para el crecimiento personal y para el juicio moral. Ray Dalio deja claro en Principios que no considera a las personas con los 5 perfiles descritos como moralmente inferiores o sin valor. Simplemente tienen patrones de comportamiento que son incompatibles con objetivos específicos de acumulación de riqueza. Para otras dimensiones de la vida, la amistad, la diversión, el apoyo emocional pueden resultar valiosos. La cuestión es la compatibilidad de objetivos, no la jerarquía humana. Quinto, el cambio relacional es un proceso gradual y difícil. Las investigaciones sobre el cambio de comportamiento muestran que modificar patrones sociales profundamente establecidos puede llevar años e implica múltiples ciclos de progreso y regresión. Las expectativas de una rápida transformación conducen a la frustración y el abandono. Finalmente, vale la pena reconocer un elemento de privilegio al poder elegir sobre las relaciones. La investigación de la Reserva Federal sobre movilidad y capital social muestra que las personas en extrema pobreza o en situaciones de aislamiento geográfico o social pueden no tener lujos, elegir relaciones estratégicamente, porque las opciones son limitadas. El consejo de Dalio es más aplicable a personas que ya tienen cierto nivel de capital social y cierto grado de elección sobre la composición de sus redes. Este contenido es exclusivamente educativo, basado en patrones y principios históricos documentados estudiados por instituciones como la Oficina Nacional de Investigación Económica, la Reserva Federal, el Banco Mundial, la Escuela de Negocios de Harvard, Stanford, Yale y el MIT.
Los análisis se basan en investigaciones publicadas en revistas revisadas por pares entre 2007 y 2023, incluidos trabajos fundamentales de Nicholas Christakis y James Fowler sobre el contagio social, así como escritos y entrevistas documentados públicamente de Ray Dalio. Nada aquí constituye asesoramiento de inversión o asesoramiento psicológico profesional. Las relaciones humanas son complejas y multidimensionales, y las decisiones sobre alejarse o acercarse a las personas deben considerar el contexto completo de sus vidas, valores, cultura y circunstancias. Los patrones documentados en la investigación representan correlaciones promedio entre grandes poblaciones y no garantizan resultados individuales. Considere siempre el impacto emocional, ético y social de los cambios relacionales y, cuando sea apropiado, consulte a un profesional calificado en psicología o asesoramiento antes de tomar decisiones importantes sobre relaciones importantes.